Bienvenidos a Ciencia y Psicología. Continuamos hablando hoy sobre la sensación y terminamos este bloque centrándonos en el gusto y el olfato, que serían los dos sentidos que nos faltan por ver, y también en la postura corporal y el movimiento, que es como un sentido complementario, muchas veces olvidado, pero que tiene mucho peso y es fundamental para entender cómo nos relacionamos con el entorno en este caso. Aquí veremos aspectos fundamentales y datos curiosos sobre cada uno de ellos, y que si queréis ver de forma un poquito más ampliada os dejaré el enlace al podcast en el que nos extendemos un poquito más en estos temas en la caja de descripción del vídeo. Comenzando a hablar sobre el gusto, este sería una mezcla de 5 sensaciones básicas. Aquí pongo 4 más 1 porque hay 4 clásicas como son el dulce, el agrio, el salado y el amargo, y al que se añadió el umami a principios de siglo, y que es un poquito menos conocido, pero que es también una de las 5 sensaciones que digamos que forman, en este caso su combinación, la mayoría de los gustos. Sería un sentido químico, el gusto, y en este sentido significaría que los receptores del gusto captarían las moléculas químicas de la comida y enviarían esa información al sistema nervioso, como siempre, ¿no? Como hemos visto, y estarían ubicados en poros de las papilas gustativas, que están ubicadas en la parte superior y costados de la lengua, ¿de acuerdo? Como datos curiosos, indicar que el gusto tiene una alta sensibilidad, es decir, somos capaces de detectar de forma rápida los sabores. También tienen una capacidad de regeneración cada 1 o 2 semanas, cuando se quema, por ejemplo, las papilas gustativas. Esto lo podréis entender, ya que la mayoría de vosotros seguramente os habéis quemado al comer alguna vez, y al cabo de unas semanas pues recuperáis ya la sensación del gusto. Existen unas respuestas emocionales innatas al gusto. Esto quiere decir que, por ejemplo, se ha visto que en bebés la respuesta al amargo y al dulce, por ejemplo, es igual que en los adultos. También de forma innata no somos capaces de saborear determinadas cosas como las vitaminas, proteínas o las grasas, pero que sí que somos capaces de detectar otras. Y sobre todo es importante que sea innato aquellos aspectos, detectar y rechazar aquellos aspectos nocivos de los alimentos. Y gracias a esta alta sensibilidad, pues somos capaces de rechazarlos, ¿no? Y esto ha sido fundamental a nivel evolutivo, como podéis imaginar. Como dato curioso final, ¿no? Para terminar en este caso de hablar del gusto y ya ligarlo con el olfato, es precisamente esa interacción con el olfato, ya que este último mejora y cambia la percepción del gusto. Habréis probado seguramente alguna vez a taparos la nariz y comer algún alimento, y veréis que no sois capaces de detectar qué alimento es o lo confundís con otro, y esto es porque los dos forman el sabor y son fundamentales ambos. No solamente el gusto no está aislado del olfato, vamos, para entendernos. El olfato, entramos ya a hablar sobre él. Aquí empiezo indicando que no podemos dividirlo en varios elementos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que así como en el gusto decíamos que había 5 sensaciones básicas ya identificadas que su combinación generaría la mayoría del gusto, ¿no? Pues en el olfato está costando más para los investigadores dividir, en este caso, los elementos fundamentales del olfato, al menos a fecha del manual que tengo como referencia, ¿no? Y esto, digamos que aporta bastante misterio sobre el olfato. Sí que se sabe, por ejemplo, y se ha visto que es menos agudo que la vista y el oído. Es decir, si por ejemplo queremos oler, imaginaos una flor en un jardín, para olerla tenemos que acercarnos mucho, ¿no? Para detectar el aroma particular de esa flor, mientras que con la vista y el oído pues podemos, digamos, es mucho más agudo y podemos tener una capacidad mucho mayor, ¿no? de diferenciación y de detección. Es un sentido químico, en este sentido, parecido, ¿no? Como el gusto. Hay unos 5 millones de células receptoras en las fosas nasales y detectamos sobre 10.000 olores, más o menos. Algún dato interesante más sobre el olfato es que, por ejemplo, está unido al sistema límbico, y esto quiere decir que está ligado a la memoria y la emoción. Esto lo veremos muy ampliado porque es realmente mi campo en el que más trabajé y me especialicé, pero es fácil de explicar. Por ejemplo, la mayoría de vosotros seguramente caminando por la calle, oliendo pues algo de alguna tienda o de alguna panadería o lo que sea, al oler eso os habrá venido algún recuerdo sobre algo que os pasó digamos, hace muchísimo tiempo. Y esto realmente muestra, ¿no? el peso la unión que hay, ya que precisamente los recuerdos que más carga emocional tuvieron, que más importancia tuvieron para nosotros,
pues están pues muy, muy unidos, ¿no? al olfato, y aunque estén en el olvido ya y no lo recordemos, estén en la memoria a largo plazo y no lo recordemos habitualmente, pues se mantiene gracias a ese nexo, ¿no? Pues podemos como rescatarlos inconscientemente incluso, ¿no? Con esa partícula en concreto, ¿no? Que venga del olor. Para terminar, digamos, como dato curioso del olfato, es que no podemos describirlo fácilmente. La mayoría de personas, si se nos preguntase cómo definimos o cómo describimos un olor, pues es muy complicado. Aunque sí que podemos detectarlo y reconocerlo e incluso discriminarlo fácilmente, ¿no? Para ir terminando en este vídeo, como comentaba, voy a hablar sobre la postura corporal y el movimiento. Y aquí el nombre que recibe este sentido, que os digo complementario, sería la cinestesia, que sería el sentido de la posición de los componentes del cuerpo y del movimiento. Para la cinestesia, para este sentido de la postura y del movimiento, hay dos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental sería la visión, es muy importante. Por ejemplo, probad a poneros de pie, si podéis ahora mismo o cuando podáis, y poner un pie delante de otro en el suelo, como si estuvieseis caminando sobre un bordillo, muy cerca uno de otro, es decir, el pie derecho casi tocando los dedos del pie izquierdo. Si tenéis los ojos abiertos, mantendréis el equilibrio más o menos bien. Podrá acostaros un poco, pero lo mantendréis. Pero si cerráis los ojos, veréis que empezáis a tambalear a cabo de unos segundos y que perdéis el equilibrio y necesitáis abrirlos de nuevo. Esto hay que probarlo para ser consciente de ello y realmente pasa en la mayoría de personas. Y otro aspecto fundamental, aparte de la visión, son los llamados giroscopios biológicos que tenemos en este caso en la cóclea, que hablamos, ¿no?, de ellas en la audición. Y es que hay unos conductos semicirculares en la cóclea y unos sacos vestibulares en el que hay unas sustancias, unos líquidos que indican en este caso a los receptores los movimientos que hacemos de la cabeza, indican acerca de la posición, le dan información y esos receptores se acaban terminando pues llevando esa información al cerebelo, que es el encargado, ¿no?, de regular esa posición y del movimiento. En el caso, por ejemplo, de que estemos en un barco con el vaivén de las olas o en un coche, ¿no?, que hay un movimiento pues de traqueteo, se ve que muchas veces genera mareo precisamente porque ese líquido, esas sustancias, pues tardan en volver a su estado habitual y pues esa es la explicación, ¿no?, un poco a nivel biológico de por qué esa sensación de mareo. Sería hasta aquí el vídeo. Realmente yo os digo que hay muchos más detalles curiosos que os comento en el podcast y que no quiero traer aquí pues para no hacer muy muy largo este vídeo. Terminamos este bloque de sensación. En Ciencia y Psicología continuaremos con un bloque nuevo de percepción más adelante. Mientras tanto, iremos haciendo otras colecciones de psicología y videojuegos, revisando artículos científicos publicados sobre estos dos temas, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues ya sabéis, podéis darle a me gusta, compartir el vídeo, seguirme en redes sociales que os dejaré en la caja de descripción junto con el podcast, ¿no?, y las referencias que utilizamos. Y nada más, como siempre, ha sido un placer. Espero que os haya gustado, un abrazo enorme y hasta la próxima.